capítulo 2, verso 23, es el versículo que venimos estudiando. Quiero que lo estudie conmigo en la palabra de Dios. Oren por mí que he estado enfermo y pues humanamente pues quizás pues no tenga la habilidad normal para poder comunicar el mensaje, pero yo creo que Dios me puede dar la fortaleza, amén. Y si usted ora por mí en fe, pues eso me va a ayudar también, amén. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Este verso está bien poderoso. Y lo estamos estudiando, podemos estudiarlo completo, pero yo creo que se lo leí solamente hasta el versículo 26. Más adelante el 26 lo que va a decir es lo que pasa cuando come uno indignamente la cena del Señor. Y yo pienso que esta enseñanza, bueno, a mí me ministra mucho, pero yo pienso que a veces nosotros escuchamos el mensaje y quizá pensamos solamente como lo limitamos. Entonces yo pienso que usted no limite el mensaje, sino que medite. Yo voy a tratar hoy, a diferencia del domingo que me enfoqué más en las notas, yo voy a tratar hoy de aplicar esto lo más posible para que veamos que esto sí es importante para la vida de todos nosotros y que es práctico, no es solamente algo teórico o algo solamente doctrinal o teológico o para aprender. Es algo que tú y yo podemos vivir si nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús de aplicar esta verdad a nuestras vidas. Mira lo que dice aquí, 1 Corintios 11, 23 dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Todo el mundo diga eso: hagan esto en memoria de mí. Esa frasecita pónganla en la mente, porque eso es clave. De la misma manera, verso 25, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto, otra vez vemos aquí doble anunciación, hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Si usted tiene esa palabra conmigo, diga amén. Entonces, vemos ahí estas pequeñas frasecitas son clave. Hagan esto en memoria de mí. Lo repite 2 veces. Eso se conoce como doble anunciación. La ley de doble anunciación es cuando algo se menciona más de 2 veces, estás dándole un énfasis, porque esa es la verdad que quiere manifestar. Bíblicamente esa ley se le puede ver en diferentes casos, pero prácticamente en el libro de Génesis, cuando el revelador de sueños dice: la cosa te es anunciada 2 veces porque está establecida y está pronto a manifestarse. Vemos como el interpretador de sueños reconoce que cuando las cosas se declaran 2 veces es que Dios le está dando un énfasis que establece, que declara que eso ya está para manifestarse y tiene que prestarse atención porque está pronto a dar a luz. Eso es un ejemplo, hay más ejemplos, pero es para que entiendan que en la Biblia no hay accidentes, sino que cuando tú dices, ves algo 2 veces, es porque hay un énfasis especial. Simón, Simón, Abraham, Abraham. 2 veces se menciona el nombre, es porque algo se está estableciendo, algo importante se va a declarar. De cierto os digo. Esto es una ley bíblica. Y aquí dice 2 veces algo específico: hacer esto en memoria de mí. ¿Lo vieron o no? Entonces dice: cada vez que hagan esto en memoria de mí. Aquí vemos ya un protocolo y una rutina. Esto es lo que estoy tratando de enfatizar, que lo podemos resumir con la palabra que estamos quizás trabajando con algo que es ceremonial. Del mero hecho de que digas esto en memoria de mí ya involucra de por sí un rito, porque estamos hablando específicamente de hacer algo. Y no es cualquier cosa, estamos hablando de cosas específicas: tomar pan, tomar copa, partir, dar gracias y todo lo que va detrás de eso.
es algo que es ceremonial, porque es repetido y se hace constantemente. Y eso a veces no lo entendemos, que la Biblia tiene liturgia. El cristianismo de por sí nació litúrgicamente. Y si usted lo ilumina más todavía, que fue una de las cosas que yo traté de hacer en el pasado servicio, vemos que cuando Jesús lo instituyó, era todo una ceremonia. Esto es inescapable, esto no se puede evitar entenderse claramente de esta manera, porque aparte de que está contundentemente por toda la Biblia, tenemos toda la tradición histórica cristiana que así lo revela, y tenemos el trasfondo de Jesús judaico, que no queda otra interpretación sino de que cuando bregamos con la mesa de la cena del Señor, estamos hablando de algo ceremonial. Amén. Ok, entonces fíjate que dice aquí: haz esto en memoria de mí. Y el énfasis que yo le estaba dando es que hay todo un trasfondo litúrgico detrás de la práctica de la presentación y la participación de la Santa Cena. Y ese trasfondo nos ilumina el poder que tiene la Cena del Señor y el poder que está encerrado detrás del acto. Sin ese trasfondo es bien difícil que nosotros vayamos a la mesa con la misma actitud, con la misma revelación, con la misma postura. Y yo meditaba en esto hoy y me ponía a pensar que el cristianismo de por sí estaba condenado, por así decirlo, a caer en la informalidad, porque Jesús todo lo está relativizando, porque el templo se convirtieron las personas, el sacrificio se convirtió en su cuerpo, y su cuerpo no se ve visible porque está en los lugares celestiales, y ya no se trata de unos actos naturales, porque ahora es el enviar del Espíritu, y el Espíritu es algo subjetivo que está por dentro. Y si usted va reduciendo, ya no es el linaje sacerdotal, se tiene que quitar de por sí, porque ahora no todos somos reyes y sacerdotes. Y por lo tanto todas las ceremonias judaicas pierden su enfoque, porque todas esas eran sombra, tipo y figura, y Jesús es la sustancia. Cuando tú vienes a ver, todo tiene más poder en Jesús, obviamente, pero está condenado a terminar en algo informal, porque cuando ya no hay lugar y ya no hay ceremonia y ya no hay específicamente el trasfondo sacerdotal, entonces nosotros lo que tendemos es a todo ponerlo al mismo plano de ritual. Y las cosas eventualmente, aunque deberían tener más poder, lo que hace es que pierden la esencia. ¿Me siguen? Ok, traducción. Las personas antes en el Antiguo Testamento, que venían del linaje levítico sacerdotal, tenían mucho más reverencia, mucho más enfoque y cuidado en las cosas de Dios que nosotros los cristianos. Aunque ellos tenían sombra y nosotros tenemos la sustancia. Aunque nosotros tenemos la presencia y ellos solo la miraban de lejos, a la hora de la verdad ellos administraban mejor los misterios de Dios que nosotros. ¿Lo ven? Entonces, esto es el mensaje práctico. Esto es lo mismo que yo prediqué el domingo, pero lo estoy aplicando de forma prácticamente. Porque, ¿qué pasa? Pensaríamos que si todos somos sacerdotes, pues entonces el nivel de excelencia del ministerio, de la administración a Dios va a ir a otro nivel. Wrong answer. ¿Okay? Sino que le perdemos interés, porque ya se vuelve algo más común. ¿Me siguen? Entonces vemos el fenómeno de que cuando las cosas son exclusivas y especializadas, tienen más valor y se administran mejor. Entonces por eso yo digo que aunque en Cristo Jesús es una gran verdad que la comunión es algo simbólico y tiene un poder espiritual más que de ritual, no podemos perder la formalidad, porque la formalidad es lo que nos ayuda a administrar mejor las cosas de Dios. Traducción, por eso es que es importante venir a la iglesia, por eso es que es importante hacer las cosas con excelencia, por eso es que es importante que tengamos algún tipo de orden, aunque no seamos, como que dice, extremistas o legalistas, que por lo menos haya algún tipo de control de las cosas y que haya conciencia, que por lo menos sepamos lo que estamos haciendo con entendimiento, porque si no, perdemos toda formalidad y el poder de las cosas se maladministra, y eso es lo que estaba pasando. La cena, que era algo que se celebraba en la Pascua, en un tiempo al año, exclusivamente con una persona específica, haciendo unos sacrificios en el templo de una manera ordenada, Jesús lo transformó, right, en esta cena exclusiva donde ahora todos podemos participar, y estaba en el partimiento del pan en las casas. Esto es algo poderosísimo que estaba sucediendo, pero ya en Corintios capítulo 11, todo el que estaba comiendo y la copa indignamente, estaba comiendo juicio para sí mismo. ¿Qué pasó? Como se puso relativo, todo el mundo lo mal administró
y le perdieron el respeto, le perdieron el poder. Probablemente le perdieron el protocolo también, o el aspecto ceremonial. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan y bebe esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la cual muchos de ustedes están débiles y están enfermos y algunos hasta han muerto. ¿Qué pasa? Todos lo estaban haciendo se sintieron tan cómodos con la verdad que tenían y se sentían tan familiarizados con la presencia que administraban y se sentían tan llenos de gracia y de gloria de que ya no había templo, que había que ir ni ceremonia, sino que ahora todos somos sacerdotes, que lo que hicieron fue que le faltaron el respeto a la presencia del Señor, mal administraron sus sacramentos y no le ponían ningún enfoque ceremonial ni formal y al final las cosas lo que hacían era, estaban levantando juicio para sí mismos. ¿Lo vieron? Entonces no podemos jugar con las cosas de Dios o perderle respeto a las cosas de Dios o perderle el valor a las cosas de Dios, sino que deberíamos, al contrario, deberíamos ser más excelentes, ¿verdad? Deberíamos ser más precavidos y honrar las cosas de Dios con más seriedad. Y para dar un enfoque aquí práctico también. Por eso es que yo vengo aquí hoy, aunque estoy enfermo y aunque estoy débil y aunque estoy cansado y aunque hoy no me pude levantar de todo el día y no hice absolutamente nada más que orar para estar aquí, voy a venir porque yo veo que es una responsabilidad yo estar aquí y me tienen que matar para no estar aquí. Si me tienen que traer en camilla vengo aquí porque yo tengo que honrar la presencia de Dios. Punto y se acabó. Y yo no hice nada hoy más que leer la Biblia, orar, para que Dios me diera fortaleza para estar aquí. Y Dios es fiel, lo hizo. Pero ese no es el punto. El punto es que eso es prioridad para mi vida porque yo tomo en serio esto. Y no importa. Me llamaron un montón de personas hoy que no venían hoy. Y no importa. Yo no me molesto con las personas. No importa. Puede estar vacío. Aquí como quiera. Alicia, arrástrame aquí porque yo tengo que estar aquí. Porque se dijo que esta hora es un servicio. Y esto, lo más formal que se puede hacer, aunque yo sea el único que lo tome en serio, yo lo voy a tomar en serio. Porque a mí me está funcionando esto. Mi vida está siendo transformada de una manera increíble. Yo estoy creciendo más ahora en mi vida de lo que jamás había crecido en todos los años que llevo estudiando. Yo no puedo deshonrar a Dios de esa manera. Yo tengo que tomarlo en serio. Lo que yo estoy viendo ahora en Dios, en su presencia, yo lo he estado pidiendo y suplicando y orando por años y ya Dios me lo dio. No voy a deshonrar la presencia de Dios. Voy a venir aquí y voy a hacer mi trabajo y le voy a predicar con toda la mejor fuerza que tenga y la excelencia, porque es para Dios, si no es solamente para ustedes. Y yo también pienso en ustedes y oro por ustedes y le quiero dar lo mejor a ustedes también. Pero al final no es por ustedes, es por Dios. Se trata del Señor. Y aunque nadie lo valore, yo lo voy a valorar. Tú no puedes ir a la mesa del Señor porque no es solamente pan y vino y ceremonia, es todo, la formalidad de hacer las cosas para Dios. Porque la gente no está cogiendo en serio, tú no vas a imitar el comportamiento de la gente. Porque todos están viviendo indignamente, tú no vas a dejar de vivir seriamente. Lo que está mal aunque todos lo hagan. Y lo que está bien se debería hacer aunque nadie quiera hacerlo. Y si tú eres el único que tiene la revelación, pues tú haz la diferencia, tú haz tu parte. Es que todo el mundo llega tarde y tú vas a llegar tarde también. Tú deberías llegar más temprano. Porque a ti se te reveló, al otro no, a lo mejor no está en ese nivel de madurez, no se le ha revelado todavía. O sabrá Dios qué problemas tendrán. Ese no es problema tuyo. Tú haz tu parte. Y haz lo mejor para el Señor, porque al final del Señor es que vamos a recibir la recompensa. Y lo que no queremos es que la presencia de Dios nos abandone. Eso es lo que no queremos. Amén. Pero mientras haya alguien tomando en serio las cosas de Dios, la presencia de Dios no nos va a abandonar. La cena misma, los 3 puntitos. La cena misma se celebró oficialmente como una cena de Pascua. Y eso tenía todos unos simbolismos, tenía un protocolo, tenía unos rituales, tenía una ceremonia. Yo les he explicado eso en otras ocasiones y creo que el domingo también mencioné algunas cosas. Pero es importante que entiendan que cuando el Señor instituyó la cena, lo hizo con una formalidad. Y de hecho, ese trasfondo histórico, cuando estudiamos estas culturas judaicas,
La Biblia se ilumina, porque hay muchas cosas que uno no sabe, porque uno lee que el Señor tomó pan y uno piensa, pues, estaban comiendo. O sea, uno no piensa, no, esto lo hacían una vez al año, esto era algo importante, esto era una celebración. Ellos oraron antes de hacerlo y celebraron unos rituales que se hacían, formales, que la Biblia instituía y otras tradiciones judaicas que tenían. Eso ilumina para saber que no era algo común. Tú ves, esas cosas son las que se pierden cuando la iglesia se expandió más allá de su trasfondo judaico. Y por ejemplo en Corintios tenemos un chorro de gentiles que no saben nada del Antiguo Testamento, no saben nada de la ceremonia, y llegaron, olvídate, la sangre y el cuerpo, right? Y los pobrecitos son dignos de lástima porque ellos estaban administrando mal las cosas. Pablo los tuvo que regañar porque ellos hasta se estaban gloriando que en la iglesia había un chorro de pecadores. Mira a qué nivel llegaban ellos. Aquí tenemos a alguien hasta que está durmiendo con la esposa de su papá. Y la gracia del Señor está con nosotros. Y Pablo está diciendo, no. La gracia no es para eso. O sea, ellos estaban literalmente orgullosos de que Dios estaba con ellos a pesar de todo su pecado. Y Pablo tenía que corregirlo. Pero no era culpa, la gracia de Dios sí se estaba extendiendo a su ellos porque ellos eran ignorantes. No tenían el conocimiento, y eso a veces nosotros no lo entendemos, que los judíos dentro del mundo donde estaban eran los más morales, porque aunque eran unos hijos de su madre también, pero comparado a los otros eran unos santos. Pero los gentiles, chacho, eso era otra cosa, comiendo bacon, acostándose con todo. Recuérdate que el mundo era bien promiscuo. Ellos adoraban a los ídolos, y adorar a los ídolos que iban a los templos con las prostitutas. Eso era la adoración en aquel tiempo. O sea, era un mundo completamente perverso. Y venían a la iglesia, y entonces muchas cosas se parecían a las cosas que ellos veían en los iglesias. Pues la sangre y de Cristo y se acabó el pecado. Pues vamos a pecar para que se acabe el pecado. Pecaremos para que sobreabunde la gracia. Y Pablo tenía que poner orden. ¿Eso qué pasa? Porque no tenían el trasfondo histórico de lo ceremonial judaico, no podían reverenciar ni respetar las cosas de Dios de la manera que quizás los judíos podían hacerlas. Por eso es importante el conocimiento, porque nos ilumina la Escritura. ¿A cuánto les ha ayudado por lo menos lo que les expliqué de las 4 copas? Porque la Biblia habla de 2 de ellas, y presupone, obviamente, porque la gente que estaba leyendo esto en primera instancia conocían los rituales, no había que mencionarlas todas porque ellos sabían lo que eran. Pero un gentil lo lee y están comiendo. Al ver el aspecto ceremonial, se ilumina la Escritura y la revelación llega a nuestro ser. De por sí vemos que era algo formal porque era una celebración judaica. ¿Okay? Ahora, de por sí, si yo hago eso solamente recordándome de lo que Jesús hizo, ya eso me da un poco más de más reverencia. Pero el mero hecho de establecer el mandamiento, ahí lo dice, hacer esto en memoria de mí. Cuando dice que hay que repetir estos actos de manera recordatoria, en una forma de memorial a Jesús, eso demanda un aspecto de connotación que cuando tú lo hagas va a haber una gracia especial, porque es un mandamiento. Si yo sé que los judíos hacían ceremonia y ahora yo lo hago formalmente recordando a Jesús, ya eso tiene poder. Pero cuando Jesús dice, no, hazlo en memoria de mí, ya es un mandamiento. Ahora la conexión entre la ceremonia y la practicalidad de yo repetirla es importante, porque eso me va a conectar a la bendición y a la gracia que Dios quería manifestar a través de ellos. No todo lo formal se abandonó con el Antiguo Testamento. No todo lo que podemos decir de rituales quedó atrás. Jesús redefinió muchas cosas alrededor de su persona y su espíritu, y el mismo poder ahora es más real en nosotros si por lo menos tomáramos la seriedad reverente de las cosas. Yo quisiera que Dios me diera palabras para explicar esto, porque esto a mí me ministra un montón, porque quiere decir que nosotros podemos hacer muchas cosas de forma servicial o ministerial a Dios, que tienen un poder y una gracia especial que a lo mejor no estamos experimentando solamente porque no tenemos revelación de ella. ¿Ok? Tú puedes hacer lo que te da la gana, que tú creas que es un ritual, pero eso no tiene ningún poder, a menos que Dios te diga que lo haga. ¿Ves? Los judíos hacían un montón de cosas que tenían poder porque era en obediencia a la palabra. Y las cosas que ellos añadieron no tenían ningún poder. Nosotros pues hacemos un montón de cosas, pero no tienen poder porque no tienen que ver nada con la palabra. Pero Jesús sí instituyó cosas que nosotros podemos hacer y transmiten una gracia especial, transformadora. Y si lo hacemos bien, ese poder se va a desatar. Ese es el punto número 1.
So, se celebró oficialmente como una Pascua, que tenía un protocolo. Y número 2, el mandamiento de Jesús, dentro del mismo punto número 1, número 2, el mandamiento de Jesús nos conecta a una gracia especial. Ok, ¿cuál es el punto 2? La cena misma tiene un nuevo significado, una aplicación nueva que Jesús le dio. Cuando Jesús puso su persona como el centro y el enfoque de la cena, entonces Jesús le dio todo una nueva revelación a este acto. Y esto es lo que tenemos que entender. Fíjate qué poderoso lo que hemos venido diciendo. Ya tenemos un trasfondo judaico que nos ilumina lo que Jesús hizo. Le añade gracia porque es un mandamiento repetirlo. Pero ahora Jesús le trajo un nuevo lenguaje, unas nuevas ordenanzas detrás de la ceremonia de la Pascua. Él la hizo diferente porque Él se puso Él en el medio de ella y dijo que esto es un nuevo pacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Jesús está trayendo un nuevo cordero, que es Él, un nuevo sacrificio, que es su muerte, un nuevo sacerdocio, que es Él, el sumo sacerdote, y un nuevo pacto, que es en su sangre. Y esto trae que un nuevo lenguaje para entender sus acciones de manera fresca y para que nosotros entendamos que algo nuevo ha sucedido en la historia de la humanidad. Número 1, el trasfondo judaico nos ilumina a entender lo que Jesús hizo y lo que significa. Dentro del punto número 1, al Jesús decir repitan esto, háganlo en memoria de mí, nos conecta a una gracia especial. Y el punto número 2, hay todo un nuevo lenguaje del significado de la cena, el significado de la Pascua redefinida, porque Jesús trajo un nuevo sacrificio, un nuevo orden. Y eso es lo que tenemos que ministrar. Eso está hermoso. Te voy a explicar por qué. Recuérdate que lo estoy tratando de hacer práctico. Este mismo mensaje que yo estoy predicando nos puede desviar a todos nosotros y descarriarnos bien descarriados. Usted no se da cuenta, pero esto que yo acabo de decir hasta ahora nos puede descarriar completamente. Porque si nos metemos bien en serio en lo que estoy hablando, pues vamos a hacerlo como lo hacían los judíos, ¿verdad? Vamos a traer las hierbas de los judíos, vamos a hacerlo así todo. Y así hay muchas iglesias haciéndolo ahora, ¿verdad? Porque Jesús lo hizo así nosotros lo debemos hacer. No, porque Jesús no lo hizo exactamente como todos los judíos lo hacían. Él dijo, en su persona se va a consumar. Y Él dijo, esto es un nuevo pacto, es un nuevo orden. Y trajo un nuevo lenguaje. Cuando dijo hagan esto en memoria de mí, no está hablando solamente de la Pascua, está hablando de una Pascua redefinida en su persona, en el poder del Espíritu. Porque lo que vamos a ministrar ahora es su muerte, su cuerpo y su sangre. No celebramos solamente salir de Egipto y entrar a la tierra prometida, como los judíos. Celebramos que eso era símbolo a salir del pecado y entrar a Cristo Jesús. Eso es lo que celebramos. Que el verdadero Cordero pascual es Jesús, como dice Corintios capítulo 5. La verdadera fiesta es Jesús. El verdadero sacrificio es Jesús. La verdadera carne que se come, ellos comían todo el cordero que hay que comer es Jesús. Esto lo administramos diferente. ¿Ok? Entonces, y aquí hay como, podemos decir, dentro de este punto número 2, que aquí hay como una flexibilidad, podemos decir, una creatividad de inspiración que Dios nos da a nosotros, de transformar nuestra imaginación para administrar esto en el poder del Espíritu Santo. Por eso digo que el cristianismo tiene una vertiente que puede caer en lo informal, porque tiene tanta libertad. Entonces nosotros tenemos que, sí, tomar la libertad porque Jesús nos la dio y la autoridad y el poder, pero de forma reverente, de forma formal, no lo hagamos simplemente por hacerlo, porque si no caemos como le pasó a esa gente, tomando indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo hasta ahí? Al igual que la Pascua, este es el punto número 3, al igual que la Pascua y sus rituales nos ayudan a entender las acciones de Jesús en la Santa Cena, mostrando todos sus símbolos que apuntaban a su persona. De igual manera, el trasfondo historial sacerdotal ministerial del antiguo pacto, al cual Jesús alude, invoca en sus palabras, también nos informa y nos ayuda a iluminar las acciones de la Santa Cena con su real significado escritural y espiritual. Esto nos da entendimiento y nos transmite el significado de los nuevos símbolos y las expresiones de la revelación de Dios en la Santa Cena. Ya que tenemos conocimiento del trasfondo judaico, tenemos nuevo lenguaje, cómo administramos el balance para entender cómo administrar este nuevo sacramento, estos nuevos rituales. Pues la misma Biblia nos ayuda, porque Jesús nos habló cosas que nos pueden informar para saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que significa.
Entonces, y yo les dije algunas cositas que podemos decir, ¿ok? Y una de ellas es que la frase que leímos 2 veces ahí, hacer esto en memoria de mí. Eso invoca un lenguaje que es fácil de percibir si tú estás familiarizado con la Biblia. Dios instituyó que había unos panes de proposición que iban a estar con pan y vino en memorial o en memoria del pacto. O sea, hay una conexión. De hecho, esto se conoce en interpretación como paralelismo. El paralelismo son claves de cosas que son patrones de verdades que si las pones lado a lado se complementan uno al otro. Para dar un ejemplo, 12 panes, 12 discípulos. ¿Right? En memoria de mí, memorial del pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. Si los pones paralelos y sigues, dice, aquí hay algo que se entrelaza, se conecta, se interrelaciona, nos puede informar. Cuando Jesús dice nuevo pacto, está trayendo a la luz, esto no es diferente a lo que sucedió cuando Dios estableció el pacto en el Antiguo Testamento. ¿Qué hicieron? Comieron y bebieron en la presencia de Dios y vieron el rostro de Dios. Y eso es exactamente lo que estaba pasando en la Santa Cena. Ellos no lo sabían, pero al comer el cuerpo de Cristo y la sangre, estaban viendo el rostro de Dios. Esto quizás es lo más poderoso que me impacta a mí, porque ver la cara de Dios es comerse el pan y beber, y ahí ves la cara de Dios. Tú ves la cara de Dios, ahí está difícil verlo, ¿verdad? Porque uno ve solamente pan y vino, o el simbolismo del vino, el simbolismo de un pan, los elementos, pero estás viendo el rostro de Dios, porque estás haciéndolo en memoria. Cuando los panes de proposición, en inglés dice showbread, o los panes de la presencia. Hay diferentes traducciones. La traducción literal es los panes del rostro de Dios. Okay. Ahora, ¿por qué le ponen showbread o panes de enseñarse o los panes de la presencia? Porque la interpretación también puede ser porque están delante del arca, o delante de la presencia de Dios. Porque están en el lugar santo y el delante del lugar santísimo. Están enseñándose a la presencia. Son como panes de la presencia. Okay. Eso es una buena también traducción, no es mala. Pero la traducción literal, no interpretativa. Recuérdate que cada traducción es una interpretación. Si dejas de tratar de arreglarlo y lo interpretas literalmente, es los panes del rostro de Dios. Y ese es el lenguaje que está transmitiendo en el contexto. Porque los panes, para recordar, cuando comieron y vieron a Dios, vieron el rostro de Dios. ¿Qué le puso? Esos son los panes del rostro de Dios. Porque cada vez que lo comen, se recuerdan cuando comieron y bebieron y vieron el rostro de Dios. Hacer esto en memoria de mí. Los panes de memoria, que son los panes del rostro de Dios. Porque cuando comieron los discípulos, vieron el rostro de Dios. ¿Amén? Y ahora nosotros, al recordarnos de Jesús, su sacrificio y lo que hace, también vemos el rostro de Dios. Son los panes de la presencia. ¿No creen que eso es hermoso? Qué tremendo, bien poderoso. Y esto es quizá una pregunta que a lo mejor usted se haga, o no sé si se la hace, pero se la pudiera hacer, es, ¿y por qué la Biblia todo es tan secreto, verdad? ¿Por qué no te lo dice tan abiertamente, right? Yo pienso que, bueno, la Biblia nos dice por qué, pero yo pienso que esto es lo que hace esto más interesante. Que Dios no deja las cosas abiertamente, sino que estas cosas se quedan guardadas para los que quieran escudriñar y los que quieran conocer estas verdades. ¿Por qué? Un ejemplo es que y esto mucha gente no lo ve, pero en Lucas 24 Jesús predica la palabra, el corazón arde en fuego, tipo y sombra del Espíritu Santo, la palabra, el fuego, y luego parte el pan en la mesa dando gracias. ¿Okay? Cuando parte el pan, lo reconocen, ven el rostro de Dios. Pero cuando lo reconocen, desaparece. Pero al desaparecer, esto es algo que no dice, pero que es obvio y que se debería dar a entender que es la verdad que está tratando de transmitir. Cuando desaparece, se queda en la mesa el pan ya quebrantado. ¿Amén? ¿Qué quiere decir? Él está en la mesa, ahí está el rostro de Dios. Entonces, ese es Lucas 24. Ahora, en el libro de Hechos, que es el mismo autor, Lucas es el mismo autor de Hechos, dice que no dejaban de predicar a Jesús, lo mismo que en Lucas 24, no dejaban de ser llenos del Espíritu y de partir el pan. Jesús estaba con ellos,
Estaban viendo el rostro de Dios en la presencia de Dios porque estaban haciendo lo que Jesús hizo, en memoria de Él. ¿Lo vieron? Qué interesante. Entonces, cuando traigo ese trasfondo bíblico, se ilumina muchas de las cosas que Jesús hizo y eso me ayuda a administrar lo que estoy haciendo en el Nuevo Testamento. No solamente viéndolo como algo pascual o como el maná del cielo en tipo sombra y figura, o no dejándolo solamente con la muerte de Jesús, sino viendo que esto tiene otra revelación. Es el nuevo pacto y son los panes de la presencia para ver el rostro de Dios. Entonces ahí viene la creatividad, ahí viene la inspiración, y por eso ¿cómo yo aplico esto? Para hacerlo práctico. Cuando yo voy a ministrar los elementos, es para que la gente se encuentre con la presencia de Dios, para que vean el rostro de Dios. Amén. Entonces, y de hecho todo lo que yo hago en el Nuevo Testamento debería ser para que la gente se encuentre con Dios, vea a Dios, conozca a Dios. Eso es una experiencia sobrenatural, no es solamente algo de ritual. Se supone que el poder de Dios se te revela y veas a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento me ilumina para entender esa verdad. Y no sé si yo les leí la escritura el domingo, pero se la puedo leer ahora si quieren, para que lo vean en la Biblia. Es Éxodo 24:9. Es para que vean lo que les estoy hablando. Éxodo 24:9 dice la Biblia: después Moisés, Aarón y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Y mira lo que dice el verso 10. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lápiz lazuli, de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar, ¿qué? El pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. ¿Lo vieron ahí? Tú lees eso y lees la Santa Cena y dice, eso es lo mismo. El nuevo pacto, comieron y bebieron. Entonces después Dios le instituye, más adelante, lo pueden ver en el libro de Levíticos también, le instituye que en memoria de ese evento pusieran la mesa de proposición recordándose lo que sucedió. Hagan esto en memoria de mí. ¿Lo ven? ¿Y qué hacían esos panes? Y esos panes siempre tenían que estar en la presencia de Dios continuamente. Y los panes estaban en la presencia de Dios continuamente y ahí se lo comían los sacerdotes. Y en Levítico capítulo 25 usted ve que no era solamente pan, sino que había vino también. Ellos se sentaban a comer en la presencia de Dios, en el lugar santo, esos panes que estaban fresquecitos siempre, los panes de la presencia, recordando el pacto cuando vieron a Dios. ¿Usted no cree que esto es hermoso? Vemos lo mismo que el Antiguo Testamento enseñaba, ahora Jesús lo está haciendo en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros deberíamos tener siempre los panes en la presencia de Dios. Recuérdense que lo estoy tratando de hacer práctico ahora. O sea, no solamente venir a comer el pan siempre tiene que estar en la presencia de Dios. ¿Qué es el pan? El cuerpo de Cristo. Nosotros siempre deberíamos estar en la presencia de Dios, para que cuando sea el tiempo de compartir, de comer y de adorar no sea difícil, porque ya venimos honrando su presencia, ya venimos sirviendo y adorándole. Sí, nosotros deberíamos toda nuestra vida siempre estar celebrando y ministrándole a Dios. Usted puede ver eso porque dice que eso es como un memorial. Es una ofrenda, es lo que es un sacrificio. Es una ofrenda sin sangre. O sea, el pan de proposición era un sacrificio y una ofrenda sin sangre, eso es lo que era. Era otra clase de ministración. Estaba la ministración de los sacrificios de animales, de palomas y de becerros, y estaba la administración de la ofrenda que es de vino y de pan. Pero las dos son de adoración. Entonces, esta siempre tiene que estar en la presencia de Dios. Fíjate que los sacrificios, la muerte y la sangre, eso era afuera del campamento. Es importante también, pero esta es más íntima, porque esta es solamente con los sacerdotes y esta es solamente los que están preparados para recordar el pacto.
es más íntima. Y esta siempre está delante del arca, delante de la presencia de Dios. El sacrificio está afuera. ¿Lo vieron? Nosotros siempre deberíamos estar en la presencia de Dios con esa revelación de que nosotros somos ese pan, ese cuerpo de Cristo, que debe siempre estar adorando, recordándonos del pacto delante de Dios. Ese tipo de celebración y de administración, nosotros tenemos que tener esa conciencia delante de ella. Por eso siempre deberíamos venir aquí a hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer, porque vamos a mantenernos delante del arca, delante de la presencia, delante de la gloria. Y yo quisiera, en el nombre de, como decía un avión cuando iba a aterrizar en Puerto Rico, y el avión se estaba como medio, parecía que se iba a estrellar, y había un tipo al lado mío que decía, en el nombre de Dios, dijo. Y yo decía, wow, hasta con más fe que los cristianos. Es un loco, pero se emocionó. Dijo, en el nombre de Dios. Y el avión aterrizó y como que casi tira un aleluya. Pues yo digo así, como decía, en el nombre de Dios. Y yo espero que usted entienda que la presencia de Dios en esta iglesia no es accidental. Es que casualidad nos tropezamos con la presencia. Fíjate, hacemos las cosas a lo loco y Dios nos visitó con la presencia. No, está aquí porque estamos haciendo las cosas bien. No lo hacemos perfecto. Far from it. Pero tenemos la revelación y estamos trabajando. Eso es lo que a Dios le gusta. Porque los sacerdotes no eran perfectos, los apóstoles no eran perfectos, ninguno era perfecto, ninguno valía un chavo. Y si la verdad fuera dicho, nosotros no valemos un chavo, ninguno de nosotros. Pero estamos tratando y estamos escudriñando la Escritura y tratando de hacer las cosas como Dios quiere, y eso es lo que Dios ve. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros sabemos que no es accidental y que estamos haciendo las cosas bien? Porque nos regala su presencia. Y ahí vemos, ok, Señor, gracias. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir ministrando y vamos a ser reverentes porque tú nos estás honrando con tu presencia. Eso es lo que Dios quería que nosotros hiciéramos en el Nuevo Testamento, que administráramos su presencia. ¿Qué? Eso es tener siempre los panes del rostro de Dios. Ver el rostro de Dios continuamente. Levantar el nombre de Dios continuamente. Eso es lo que hacemos aquí cada vez que venimos. ¿Qué estamos haciendo? Levantando el nombre de Dios continuamente. Y vemos que no importa si somos poquitos y somos muchos, siempre está la presencia de Dios continuamente. Esos son los panes de la presencia. Ese es el cuerpo de Cristo, siempre haciendo un memorial de Él. Servir y ministrar con ese amor, y no es solamente venir a cantar, ¿ok? Es tratarnos bien también y amarnos los unos a los otros, ¿ok? Y a veces nosotros nos queremos jalar los pelos y todo eso, pero nos respetamos y nos honramos y nos amamos, así como nos peleamos, pero nos honramos. Y eso es lo que Dios quiere, porque eso mantiene su presencia, manifiesta en medio nuestro. Y pues, si dejamos de hacer eso, no vamos a tener esa presencia de esa manera. Pero ¿cuántos quieren seguir la presencia de Dios continuamente? Pues tenemos que ser esos panes de la presencia. Continuamente tenían que cambiarlos continuamente para que fueran frescos y para que siempre estuvieran delante de Dios. Porque a lo que Dios concierne, Dios dice, mientras yo vea esos panes ahí y me recuerden de mi pacto, yo estoy aquí comiendo con ustedes. Yo estoy viviendo con ustedes. Ustedes no me pueden ver, pero yo estoy ahí también. Yo estoy en la mesa ahí. Ponme los panes y yo estoy ahí. Yo soy eterno, tú vives en el tiempo. Cuando tú tengas tiempo, te sientas a comer, pero ya yo estaba ahí en la mesa. Porque los panes estaban ahí. ¿Ves? Antes de tú venir aquí, ya Dios estaba aquí. Cuando tú te vayas, Él se va a quedar esperándote. Porque Él no vive en el tiempo. Pero como ustedes están viviendo para Él y son el cuerpo de Cristo, ustedes son los panes de la presencia, los panes del rostro de Dios. Cuando tengan tiempo y hagan formalmente esto, ahí yo me voy a manifestar. Por eso es que Jesús decía esas palabras tan poderosas, que mucho deseo he tenido de comer esto con ustedes. ¿Amén? Porque Él decía, porque cuando yo consume esto, lo voy a comer en el reino de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que siempre esté Él con nosotros. Y de por sí, esto del Evangelio no es complicado. Nosotros lo hemos complicado, porque lo hemos hecho de todo menos de lo que se trata. Se trata de amarnos los unos a los otros, de eso se trata. Eso oye tan trivial, ¿verdad? I'm sorry, de eso se trata. Yo lo leí, lo estudié cuidadosamente. A mí tampoco me gustó la conclusión, pero no hay otra interpretación. Eso es lo que Dios quiere. A mí ahí está claramente desde el principio. ¿Qué quería Dios? Comer con ellos y que vean su rostro. Esto se trata de amarse, de comunión, de intimidad. Exactamente lo que los corintios no estaban haciendo. ¿Qué dice la Biblia? Algunos de ustedes se están emborrachando.
comen primero que los demás, no le dejan nada de comida a los otros. O sea, alguna gente se quedaron con hambre. ¿Okay? Después están todos borrachos y dice, no es la copa del Señor la que están tomando, no es el cuerpo de Cristo. Dice, ustedes no están discerniendo el cuerpo de Cristo. No es solamente no están discerniendo que ustedes son el cuerpo de Cristo, ustedes no están discerniendo lo que están haciendo. Están haciendo algo sagrado como si fuera algo común, están tomando algo santo como si fuera una porquería, y lo que están haciendo es levantando juicio para sí mismos. Entonces, y él dice, y esto es una cosa bien poderosa, para que usted vea como Pablo dice, por eso es que están todos chavados. Están enfermos, se mueren antes de tiempo y están pereciendo porque están comiendo juicio contra sí. Si tomamos lo sagrado como común, y por eso yo digo que, y por eso es que me tomó tantos años instituir esto, porque pues hay que cogerlo en serio. Hay que explicarlo bien para que la gente lo haga bien. Y si la gente no lo hace bien, pues no lo hagamos entonces. Sigámonos capacitando y preparando para hacerlo bien. ¿Lo ven? Porque no podemos, cuando invitamos las cosas de Dios y sin estar preparados y capacitados, lo que hacemos es que levantamos juicio contra nosotros mismos. Nos metimos en la línea de fuego y nos van a pasar por la piedra. Porque a lo mejor tú estás jugando, pero el diablo no está jugando. Tú quieres ministerio. Tú vas a orar ahora por las personas. Ahora tú eres el guerrero de oración. Ok, demonios, ahí mira, uno se metió aquí que quiere pelear. Entonces tú te metes sin tener una vida consagrada, sin vivir una vida de adoración, sin realmente estar comprometido a nada ni a nadie, y te tiraste de presentado a jugar con las cosas santas y te juicio y condenación sobre ti, porque no estás preparado para esa guerra. Entonces, si vamos a meternos con Dios, tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Y cuando discernimos el cuerpo de Cristo, esto no es para que ahora vivamos todos paranoicos. Porque yo digo, vamos a hacer la lógica, esta es la lógica mía undeniable. Si comerlo mal te enferma y te mata, pues comerlo bien te tiene que bendecir. Algo te tiene que pasar. ¿Me siguen? Si lo hacemos bien, tiene que haber beneficios, recompensas, y siempre son mejores. Discernir es tener revelación de lo que estamos haciendo, el significado, lo que se está transmitiendo al hacerlo. Entonces, el nuevo pacto es lo mismo que la mesa de proposición, un memorial, un recordatorio del pacto para ver el rostro de Dios. Y yo les dije el domingo que el poder no está en el acto ni en el simbolismo, sino en la revelación. Traducción. Si cada vez que nosotros estamos juntos como cuerpo de Cristo, y cada vez que nosotros comemos juntos con amor y con revelación, es lo mismo que la Santa Cena, es lo mismito. Ahora, ¿qué pasa? Por nuestra debilidad humana, nuestra limitación, nosotros no lo vemos de esa manera. Y por eso es que los corintios no lo veían de esa manera, porque lo hacían informal, y mientras más informal, menos revelación, menos conciencia, y la gente mal administra las cosas. Ahora, si hay una persona madura, quizás sí lo vea de esa manera, pero eso toma mucha madurez. Para dar un ejemplo, es como Elizabeth me dijo una vez, ella estaba enferma y ella dijo, me voy a quedar con la gente de la iglesia después del servicio, y porque yo sé que si me quedo así en ese ambiente me voy a sentir bien. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Si tú lo puedes ver como que ahí van esa gente ahí a comer, o ahí van, o tú puedes discernir, ese es el cuerpo de Cristo. Esos son los panes de la presencia, continuamente en memoria del pacto. Si yo estoy en ese ambiente, ahí hay protección, ahí hay bendición y hay sanidad. No todo el mundo que se queda en el ambiente recibe la sanidad. El que discierne el cuerpo de esa manera recibe. Porque el poder no es en el acto, es la revelación del que lo hace. ¿Lo vieron? Es lo mismo que el matrimonio. Hay dos personas que están casadas y se odian unos a los otros. Pero hay otros que tienen una revelación. Nosotros un pacto delante de Dios. Yo represento a Cristo, ella representa a la iglesia. Si nosotros nos amamos, estamos en la presencia de Dios. Y ahí hay protección y ahí hay poder. El poder no está en acostarse juntos o en delante de un juez o delante de un sacerdote que te cante el Padre Espíritu Santo, amén. Ahí no está el poder. El poder está que las personas tengan revelación de lo que están haciendo, y entonces Dios se manifiesta a sus vidas. ¿Lo ven? Es otro ejemplo. Discernir el cuerpo es la revelación. Lo que tiene el poder no es la ceremonia, sino que entendamos lo que estamos haciendo.
Entonces eso es resumidamente los 3 puntitos que le di de que por qué, ¿se recuerdan que les pregunté por qué los rituales o por qué la ceremonia? ¿Se recuerdan de esos puntitos? No sé, ahora no los encuentro aquí. Oh, sí, mira aquí. ¿Por qué el ritual? Se lo expliqué de forma práctica, pero se los voy a leer para que lo vean, que está en las notas. El poder de las cosas sublimes, sagradas y eternas se administran, se reciben y se respetan mejor con la formalidad de los símbolos y con la reverencia de lo ceremonial. Esas cosas son reales ya, pero se administran y se respetan mejor si le pones una formalidad, si le pones un simbolismo, si le pones una reverencia. You got it? Añadirle ese aspecto facilita que las personas disfruten mejor lo que se hace. Es como decir, bueno, hay tantos ejemplos, pero no voy a perder el tiempo. Okay, punto número 2. Los misterios más profundos y preciados de la divinidad no se pueden explicar simplemente con palabras, se tienen que revelar espiritualmente como una experiencia y un encuentro en lo sobrenatural. Para que esas dinámicas se desaten de manera personal, los ritos o las ceremonias pueden ser un instrumento que es el más adecuado para transferir esas realidades a nuestras vidas. Cuando hablamos de que sobrenaturalmente tú disiernas el cuerpo de Cristo, de que la gracia de cumplir el mandamiento en memoria de Él transfiera bendición a tu vida, cuando hablamos recuérdate que estamos hablando de cosas bien profundas, de que tú eres uno con el Señor, te estás comiendo su carne, bebiendo su sangre de un nuevo pacto, estás comiendo a Dios para ser con Él uno. Eso está bien difícil para entender eso. Soy yo tantos años y todavía yo digo, what? Todavía yo me voy en un viaje pensando en eso. Cada vez que yo vengo a la mesa del Señor, digo, me estoy comiendo a Jesús, ya eso ya me tranco ahí. Porque eso está bien poderoso. Esas cosas no se pueden explicar con palabras, se te tienen que revelar en un encuentro en la presencia de Dios o sobrenaturalmente. Entonces, para ayudarte a que tengas un encuentro sobrenatural, para que entiendas algo que no se puede explicar, pues un rito, un simbolismo, una ceremonia te puede ayudar. You got it? Hacer cosas ayuda a entender mejor cosas que son difíciles de explicar. Y por ejemplo, podemos decir miles de ejemplos otra vez, pero para que se entienda. Dicen que la gente que hace la obra de la muerte de Jesús, la pasión de Jesús, dicen que eso tiene un efecto en las personas que sobrenaturalmente la gente entiende lo que significa. No te lo pueden explicar, pero cuando ven a alguien vestido de Jesús, tomando latigazos, poniéndose la espina y clavándolo en una cruz, sobrenaturalmente la gente se conmueve, se quebranta y saben de alguna manera u otra, aunque no saben cómo explicarlo, de que lo está haciendo por ellos, sin predicarlo. Para que tú veas que es más fácil hacer algo para que la gente se encuentre con Dios que explicártelo. Te lo puedes predicar, enseñar en griego, en hebreo, hasta que no tengas algo que te explique, te represente eso, no se te abre el conocimiento. ¿Cuántas veces se le puede explicar a la gente 1000 veces lo que significa el matrimonio? Y no entienden el poder de lo que no les importa, la formalidad. Iba a decir que se lo pasan por donde da el sol, pero no voy a decir eso, porque eso se oye mal. ¿Okay? No lo entienden. Ahora, cuando ven a la muchachita con el papá trayéndola, ahí todos se quebrantan. ¡Ah! ¡Ay, mírala! ¡Ay! Porque se les revela lo que uno trataba de explicarle que no entendían. De repente lo entendieron, lo captaron. Y eso yo lo he visto montones de veces. Hasta yo mismo, cuando veo eso, yo lloro. Y hay gente que yo ni conozco. Yo, la nena, yo no la conozco, pero qué linda, se la va a dar el papá al otro. Se te revela algo, right? El poder del simbolismo hace que las verdades se entiendan mejor y Dios transmita eso. Amén. Yo tengo un tío que es un borrachón y que dicen que es retardado mental. Para mí no es retardado nada, pero el tipo no le importa nada. Cuando mi hermana se casó, empezó a gritar y a llorar. ¡Ah! ¡Johnny! Y yo decía, wow, qué poder tiene ver la muchacha pasando así tan dramática. Eso es una ridiculez. Si usted se pone a pensar, una ridiculez. Vestida así de blanca, como una ridícula, con una falda grande así que se ensucia toda por el camino. No la puede usar más por el resto de su vida. ¿Right? Y ahí está, pero hay algo que cuando tú ves eso, como que
algo te conmueve. Porque tú sabes que hay algo que está pasando y tu corazón lo captura. De la misma manera es cuando tú tomas pan y vino y dices, este es el cuerpo y esta es la sangre. Con palabras no se entiende, pero hazlo para que tú veas. Y de repente te recuerdas de lo que Jesús hizo y de alguna manera u otra te transporta a un encuentro con Dios y disciernes el cuerpo de Cristo. De alguna manera u otra, yo sé que estoy en pacto con Dios. Yo sé que Él murió por mí. Yo sé que Él perdonó mis pecados. Solamente por un acto que nos puede ayudar a experimentar lo sobrenatural de Dios. Número 1, las cosas sublimes se entienden mejor y se respetan mejor en lo formal, en lo simbólico, en lo ceremonial. Y número 2, estas cosas tienen tanta profundidad que es mejor que sobrenaturalmente se revelen a través de una dinámica de algo que te ayude a entenderlas. Esos son los símbolos y la formalidad de hacer una ceremonia. Y número 3, que es el punto que más me gusta a mí, es que la debilidad nuestra, nosotros somos tan frágiles en nuestra existencia terrenal, estamos tan limitados, que nuestra capacidad mental de constantemente sostener y valorar las cosas importantes de la vida es mínima. Nosotros somos muy frágiles y muy débiles. Esto es una de las cosas que más me ha impactado a mí. Mientras más yo he vivido, más yo me he dado cuenta que qué imbécil yo soy, qué débil yo soy, qué frágil yo soy. Yo sabía que yo era una porquería, pero mientras más vivo me digo, no, es que esto está peor de lo que yo pensaba. Porque constantemente se nos olvidan las cosas. ¿O a ti nunca se te olvida? ¿Nunca se te olvida venir a la iglesia? ¿Nunca no se te ha olvidado que Cristo murió por ti? Tú nunca has dicho, Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Como que se te olvida que es importante es tu esposa. ¿Se te olvida o no? Un día David dice, ay, ¿qué hace esta mujer conmigo? ¿Qué es esto? Y tú tratándola como una basura y menospreciándola y no dándole respeto ni honra. Y de repente ella no tiene que hacer nada de esto. Que yo no me merezco. ¿Qué porquería? Yo no doy ni la mitad de lo que ella se merece. Y se te olvidan las cosas porque somos frágiles, somos débiles. Se nos olvidan las cosas importantes. Tú sabes que tu hijo es importante, pero se te olvida. Tú sabes que los años con tu hijo es preciado, pero pasa el tiempo y no le inviertes en él porque se te olvida. Y estamos hablando de las cosas más importantes de la vida. Yo le pregunto a cualquier persona, no olvídate aquí en la iglesia, en la calle, a cualquier persona, ¿por qué es lo más importante de la vida? Te garantizo que ninguno me va a decir los chavos. Todos me van a decir la familia, ¿verdad? Los hijos. Y hay otro que dice, Dios es lo más importante. Ok, yo le digo, ok, Dios es lo más importante. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? No me recuerdo. La familia es lo más importante. Ok, ¿cuánto tiempo pasa con tu familia? Sabemos que es importante, pero se nos olvida en nuestra debilidad, en lo frágiles que somos, en lo limitados que somos, en lo porquería que somos. Y si a usted le incomoda oír eso, que le incomode porque es la verdad. Somos débiles, somos frágiles. Sabrá Dios si por eso es que Dios nos ama y no nos mata. A veces bendito que son débiles. Right? Usted nunca la ha conmovido. Cuando yo era un pecador, hijo de mi madre, hijo del diablo, más duro que una piedra. Pero cuando yo veía la pasión de Cristo y veía la película, y cuando Jesús te dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es verdad. Él sí sabe, yo no sé, pero ahí hay algo. O sea, que Él no nos toma en cuenta todas las cosas malvadas que hacemos porque Él sabe que somos débiles. Dios sabe que somos carne. Dios sabe que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas, se compadece de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? No tenemos la capacidad de darnos cuenta de lo importante. Entonces, ¿qué pasa? Comerte esto y hacerlo en memoria. Mira, cómete el cuerpo, bébete la sangre. Hazlo como memoria. O sea, eso es como decir, cada vez que te reúnan, hagan esto. Es como decir, hazlo como disciplina. ¿Tú ves? Una formalidad y una ceremonia, un ritual te puede ayudar a recordarte de algo que en tu debilidad probablemente se te va a olvidar. Y está difícil que se te olvide tomándote, esta es la sangre y esta es la carne. Porque murió por ti, se quebrantó por ti, el cuerpo quebrantado por ti, la sangre derramada para la remisión de tus pecados. Bébetela. Entonces me recuerdo, es importante venir a la iglesia, es importante vivir para Dios, es importante que yo cumpla el propósito de Dios en mi vida.
en nuestra debilidad, Dios nos da una ayudita. Para eso puso el arca del pacto, para eso puso el tabernáculo, para eso puso las ordenanzas, para que nos recordemos del significado de las cosas. Y es aún así y se nos olvida. Si se nos va a olvidar, mejor tratemos de hacer todo lo posible para que nos recordemos. Vamos a hacerlo en memoria de Él, para que Dios nos ayude en nuestra debilidad. ¿Ok? Entonces, ya les dije que el poder no es en el ritual, sino en la revelación. Siempre hay un peligro de que los símbolos se confundan con la realidad. Y el otro peligro es que los símbolos se menosprecien por no ser la sustancia misma de lo que modelan y que representan. Esos son los dos peligros. Uno de los peligros, podemos decir quizá que la Iglesia Ortodoxa Cristiana, probablemente más prominentemente la Iglesia Católica, quizás está en este peligro. Es que llega un punto que estás haciéndolo en memoria de Él y te puede ayudar en tu debilidad, pero llega un punto que se confunde el ritual y el simbolismo con la sustancia misma. Puede que llegue a un punto que uno termine tan católico y tan ortodoxo que se crea literalmente lo que le llaman la transubstantiation, creo que es. Esa misma madre, que ellos creen que literalmente eso es el cuerpo, o sea, que se transformó, ya a ellos se les fue la onda ya. ¿Tú ves? Ya no es la revelación ni lo que representa, ahora ellos se creen que eso es lo que es importante. Y hay toda una doctrina detrás de eso, al grado que no importa quién los administre, porque eso es el cuerpo. Eso no importa que el sacerdote esté en pecado si es un hijo del madre, porque ese es el cuerpo. ¿Ves? No importa que la gente no sepa lo que están haciendo, eso es doctrina católica. No importa, porque el poder está en el acto, no en la fe de la persona. Entonces ahí ya se te fue la onda. Es uno de los peligros. Ahora hay otro peligro que yo creo que nosotros somos más vulnerables a él. Los católicos no están en un extremo, el evangélico está en otro extremo, y es que confunda que porque es simbólico y que porque representa algo y porque no es la sustancia, lo menospreciemos. A eso no importa, cómete un Snickers y una Coca-Cola y eso es lo mismo. Right? Y ese es nosotros somos tan espirituales y tan místicos y tan sobrenaturales que no tenemos que hacer la mesa ya no tenemos que celebrar nada ni hacerlo formal, y caemos en una informalidad que menospreciamos el poder de esto y por eso no tenemos revelación. Hay un balance, y el balance está en capacitar a las personas con revelación. Mientras más conocimiento tú tengas, y por eso es que esta clase es importante, pues más tú puedes administrar mejor estas dos verdades. No confundamos una cosa con la otra, no creamos que el poder está en lo que hacemos, sino en lo que representa, pero tampoco menospreciemos las cosas de Dios y caigamos en lo informal hasta el grado que no reverenciamos nada ni tenemos ninguna excelencia en todo lo que hacemos porque creemos que yo y Dios la hacemos. No. Y por eso es que el liderazgo es tan importante, ¿ok? Ese es el otro aspecto, enseñar, revelación, y el liderazgo, porque el liderazgo administra mejor esas verdades. Mientras más yo vivo, más yo me doy cuenta que importante es tener líderes, porque más veces que no, el líder puede saber y discernir la diferencia entre lo ritual y lo verdadero, como que tiene ese balance por las experiencias, y más que nada, aunque usted no lo crea, porque está todo el tiempo dedicado a eso. O sea, se le hace más difícil al que se le olvide o que pierda la habilidad de discernir, porque él está todo el tiempo trabajando la palabra y orando, o viviendo en la aplicación de estas verdades para ayudar a los demás. Su mente ya está metida en eso. Se le hace más fácil discernir, ahí está el espíritu. Se le hace más fácil discernir, no, ya eso es algo ritual. Se le hace más fácil discernir, eso es un demonio, eso no es Dios. Entonces, capacitar y tener buenos líderes nos ayuda a no caer en ninguno de estos dos extremos. Último punto. ¿Estoy explicando bien? ¿Están aprendiendo algo hoy? Ok. El último punto es que les di estas tres cositas para explicar. Ya les dije una de las cosas que es trasfondo judaico, que nos ayuda a entender el nuevo lenguaje de la mesa del Señor, que es los panes de proposición. Pero hay otra cosa, que es el sacrificio. Traducción, la mesa del Señor es un sacrificio o es una ofrenda, porque ¿qué dijo Jesús? Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes.
porque Él dijo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando dice coman mi cuerpo y beban mi sangre, porque ellos comían, en el Antiguo Testamento, comían el cordero. La Pascua no era solamente sacrificar el animal, era comérselo completo. Hasta que no te comieras el animal, no había terminado la ceremonia. No era solo matarlo. Entonces, cuando Jesús está diciendo que Él es el sacrificio, que su cuerpo va a ser quebrantado y que se lo coman a Él, está invocando todo otro trasfondo, otro lenguaje que nos ayude a entender el Nuevo Testamento. ¿Qué es? Que lo que Él está haciendo en la mesa del Señor es un sacrificio, o es una ofrenda de expiación, es una ofrenda de adoración a Dios. ¿No creen que eso es poderoso? Porque yo no sé cuánta gente ve la mesa del Señor como un sacrificio o como una ofrenda. Eso es lo que es. Si siempre pensamos ofrenda, dar un dinero o hacer algo para Dios, pero no pensamos que tomar el pan y beber es también una ofrenda, porque esa es la ofrenda más perfecta, porque esa es la de Jesús. Tú estás haciéndote uno con Jesús en esa ofrenda, presentándote al Padre como Jesús se presentó. ¿Habrá una ofrenda mejor que esa? Esa es la mejor ofrenda. La mesa es un sacrificio y es una ofrenda. Entonces le di 3 cosas: que la ofrenda y el sacrificio es una expresión de adoración. Cuando usted viene a comer el pan y beber, está adorando. Y aquí fue que le dije que de las poquitas cosas que los cristianos ortodoxos tienen es que toda su celebración gira alrededor de la Santa Cena, porque ellos creen que eso es adorar. Ven, que muchos años me tomó a mí, yo no lo entendía. Pero ¿cómo están adorando? Están comiendo. Después de tantos años estudiando, decía, es porque eso es una ofrenda y un sacrificio, y eso en el Antiguo Testamento era adorar. Al hacerlo en Jesús, están adorando con Jesús, porque la verdadera adoración es el sacrificio de Jesús, que Jesús lo convirtió en parte de la mesa cuando tomó la última copa en la cruz del Calvario. Unió el sacrificio de la cruz a la mesa y transformó la mesa en parte del sacrificio de la cruz. Cuando yo lo hago en memoria de Él, estoy participando de su muerte, estoy participando de su sacrificio, estoy adorando con Él. Wow, qué bonito, ¿verdad? ¿Lo expliqué bien ahí? Voy a comer el pan, voy a adorar. Voy a tomarme la sangre, voy a adorar. Qué hermoso, ¿verdad? Es un reconocimiento y entrega de gratitud a Dios, conmemorando que nada de lo que existe es nuestro, sino que todo le pertenece a Dios para su disfrute y deleite. Las cosas no son hermosas en sí mismos, sino solo en su relación con Dios. Ese es el significado que Dios le da en su propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso se llama Eucaristía, que quiere decir acción de gracia. Estoy agradecido de que Dios es el creador de todo y se dio a sí mismo por mí, y nada que yo tengo es bueno si no es en relación con Él. Y todo lo que tengo le pertenece a Él, se lo entrego para atrás. Como Jesús entregó todo a Dios, yo lo entrego a todo a través de Jesús. Y eso es adorar en acción de gracia. Eso es reconocer y entregarte. Jesús se entregó. Cuando yo como, yo me estoy entregando con Jesús. Jesús lo dio todo por mí, ahora yo lo doy todo por Él. Me como su carne y me bebo su sangre. Me identifico con Él. Eso es adorar. Estoy agradecido. Gracias, Señor. Como dice la canción esa que cantan a veces, que dice, como tu sangre derramaste, yo derramo mi amor a ti. Como Jesús derramó su sangre, ahora yo derramo mi amor. Me estoy identificando con Él. Jesús adoró dando su vida, ahora yo adoro dando la mía. El sacrificio es un acto de confrontación con uno mismo. Por eso dice, cada cual examínese a sí mismo. Es un desenmascarar y quebrantar de las intenciones y los asuntos secretos del hombre interior o del corazón. Es un invocar de todo nuestro ser para ser expuestos con la realidad de lo que somos y lo que representamos. Está bien difícil, y esto es de las cosas más. Por eso mucha gente no come la Santa Cena. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que aunque ellos no entiendan nada, cuando tú pasas yo no. ¿Sabes por qué? Pues se están confrontando y no saben ni lo que significa, pero inmediatamente algo los confronta, porque ellos saben que tomarse la sangre de quien sea que sea ese y comerme la carne de él me está confrontando con algo
algo oculto, algo secreto. Porque el sacrificio y la ofrenda siempre es una confrontación. Cuando tú vas a dar algo tuyo de ofrenda, tú te confrontas inmediatamente, porque te tienes que desprender de eso. Y te ves confrontado, porque yo lo quiero, porque es mío. Es mío. My precious. Y te ves confrontado. A ti nunca nadie te ha pagado con un cheque y no lo sueltas así. Porque eso te confronta. Entonces Jesús lo dio todo, y cuando tú ofrendas y sacrificas, te confrontas. Esto es una de las grandes cosas que el trasfondo judaico nos puede explicar. Ellos no presentaban cualquier cordero. El corderito tenía que vivir en su casa como una mascota. Era como matar el perrito de tu casa. Y Dios era específico que fuera así, que fuera el mejor, y que fuera el que viviera contigo, para que te duela cuando lo hagas. Para que cuando lo hagas te identifique. Esto es por mi pecado. Mira lo que yo hice, que muriera este animal inocente. Y entonces eso era todo un proceso de confrontación. Y si lo quiere ver más gráfico todavía, cuando Abraham le dice a Isaac, Dios le dice a Abraham que mata a su hijo. Eso es confrontarse a ti mismo. Pero ese es mi hijo. ¿Para qué me lo diste si después me lo vas a pedir para atrás? ¿Me entiendes? Eso es confrontarte. Ahora, entonces el hijo es más importante que yo. Eso es algo que está mal en ti. Eso es un ídolo en tu corazón. Tienes que morir a eso. ¿Cómo lo vas a morir a eso? Tienes que sacrificarlo. La ofrenda trae confrontación. Cada cual examínese a sí mismo. Y todo este proceso está sucediendo. Fíjate qué ventaja es lo ceremonial. Porque nos ayuda a identificarnos con Jesús adorando y nos ayuda a confrontarnos. Right? Y no es... Quizás uno de los errores es que cuando uno se confronta, uno se queda ahí confrontado. Pero el proceso de confrontación es para llevarte a arrepentimiento. Su traducción. Ok, ya me confronté y me doy cuenta de que estoy mal y estoy chavado. Pero ahora Dios me va a ayudar porque me voy a comer su carne y voy a ver su sangre. ¿Eso qué quiere decir? Él me va a perdonar y me va a dar el poder de transformar mi vida. Porque tú no puedes transformar tu vida en tu propia fuerza. Examínate a cada uno, no es porque, no puedo comer, déjalo ahí y te va. No, examínate, es para que te des cuenta por qué estás comiendo, que lo necesitas, que Él te ayude, para que cuando lo comas, algo suceda en tu corazón. Dios te transforme, Dios te ministre, Dios te cambie, Dios te sane, Dios te liberte, Dios haga algo por ti. Número 3, que es el último punto. ¿Están aprendiendo algo hoy? El sacrificio es un simbolismo de fe y de anticipación, esta es la más bonita de todas, de morir a todo lo presente en la revelación y espera por lo prometido. Es intercambiar lo que tengo ahora por el mundo venidero. Ese es el diálogo, interrelación con lo sobrenatural, saber que todo mi ser no está en el estado actual de las cosas, sino en el futuro que Dios ha preparado, donde lo presente será transformado. Si morir con Jesús y beber su sangre es recordarme que esta vida pasajera y temporera no es el todo de la vida. Porque así mismo como Él murió y resucitó, yo también voy a resucitar con Él. Aunque estoy muriendo a mi vida presente, está invertida en el mundo venidero. Cuando Jesús venga en su gloria, dice, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Estoy invirtiendo mi vida ahora con Él para recibirla en el mundo venidero. Y yo no sé, el cristianismo moderno, hemos hecho, yo no sé qué hicimos nosotros, de los pasados 10 años, nos enfatizamos tanto en la prosperidad y en el reino ahora, y hemos predicado tantas cosas de este mundo, que yo creo que la gente ya ni sabe lo que es el mundo venidero. Ya no, yo creo que ya la gente antes, todo lo que querían era ser parte del mundo venidero. Cuando Jesús venga en su reino, ¿seré yo uno de los que va a estar ahí? Esa era la preocupación. Cuando vino el joven rico y dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué estaba hablando? ¿Qué tengo que hacer para yo resucitar en el día postrero y ser parte del mundo venidero? Vende todo lo que tienes y sígueme a mí. Está difícil la cosa. Era un precio alto. La gente estaba dispuesta a dejarlo todo porque quería ser parte del mundo venidero. ¿Usted no ha visto la gente en India que se tiran en un mar lleno de cadáveres, de excrementos y de personas muertas y animales muertos, y se meten en esa agua podrida porque ellos dicen que ahí se van a limpiar de sus pecados? Imagínate que hambre y sed tiene esa gente por ser limpios de sus pecados. Y nosotros teniendo la sangre preciosa de Jesús que nos limpia, y a veces no entendemos que eso nos está dando acceso al mundo venidero.
Lo que realmente es la salvación es intercambiar esta vida por la futura. Jesús lo dijo, el que pierda su vida, la hallará. Entonces, tú te identificas con la muerte de Jesús, quiere decir que abandonas lo presente para el futuro. Y todo esto, y todos estos 3 puntos en el Antiguo Testamento con los sacrificios, yo espero que le ayude a entenderlo. Por ejemplo, volvemos a Abraham e Isaac. Cuando va a matar a Isaac, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Abraham? Aunque lo mate, Dios lo resucita. Eso estaba esperando la nueva creación, el futuro, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Quiere decir que Dios crea todo de la nada y da vida a los muertos. Él puede resucitar o transformar lo que pereció. Esa es la fe de Abraham. Entonces, si aunque muera, Dios lo puede resucitar. Dios puede coger la ceniza y transformarla. Esa era su fe, grande fe, ¿verdad? Entonces, cuando tú matabas el animal y derramabas su sangre y te identificabas con su pecado, te recordabas que así como todo tiene que morir, algún día Dios nos va a resucitar. Eso no me duele dejar cosas ahora, porque sé que todo Dios me lo va a devolver multiplicado. No solamente en este mundo, sino en el mundo venidero. Y mientras más viejito usted se pone, menos le empieza a importar tanto este mundo. Y se empieza a enfocar más en el venidero. ¿Amén? El jovencito todavía está pensando en el mundo. Me gusta más la parte de en esta vida. Cuando llegan los años, tú dices, y entonces ahora me interesa más lo venidero, ¿no? Porque todo va a estar en el futuro de Dios. Eso está simbólicamente proclamando la venida del Señor. O sea, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. No es como, me recuerdo que se murió y que un día va a volver. Eso no es lo que es. Me recuerdo que morí con Él y voy a resucitar con Él, porque la venida es la transformación de todas las cosas. Estoy intercambiando mi vida presente por el mundo futuro. Y eso es bien poderoso y bien importante, porque la verdadera vida tú la vas a empezar a vivir cuando mueras a la vida presente. Cuando tú descubras, decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando tú mueras a esta vida presente, entonces la vida venidera Dios te la da ahora para que la disfrutes. Mi pastor decía, esa es la vida alta. La vida alta, la vida que todo el mundo quiere vivir, que es la vida en abundancia y gloriosa. Esa vida bien hermosa es cuando te mueras a esta vida presente. Intercambias tu vida por la venidera, entonces la venidera te visita en el presente. Y ya no vives tú, más vive Cristo en ti. Entonces viene el gozo, la paz, el amor, la abundancia, el gozo, todas las cosas, lo que a la gente le gusta. O sea, la gente predica eso, pero no predica cómo llegar. Tienes que morir primero antes de que venga la vida de resurrección. ¿Cómo vas a recibir vida de resurrección si no has muerto? Dios no puede resucitar lo que no ha muerto. Tienes que morir con Cristo para que proclame su venida. Ese es su reino. Amén. Esos son los 3 puntos. Jesús era el Cordero Pascual. Y el Cordero Pascual nos ilumina la revelación de que salimos de Egipto, el Egipto del mundo, salimos de la esclavitud de Faraón, que es la esclavitud de Satanás, salimos de la esclavitud que simboliza la esclavitud al pecado, y pasamos por las aguas del bautismo, que es la muerte y resurrección de Cristo, como ellos pasaron por el Mar Rojo, y ahora estamos viviendo como extranjeros en el desierto, esperando la vida venidera, comiendo maná del cielo. Ese es el pan verdadero que descendió del cielo, que es Jesús, esperando la venida del Señor, que es cuando Jesús venga en su gloria. Y estamos en memoria de Él, conmemorando ese pacto como los panes de proposición en la presencia. Y cada vez que lo hacemos estamos sacrificando y ofrendando nuestras vidas, muriendo a lo presente para intercambiarlo por lo futuro, adorando en gratitud y reconociendo y confrontándonos de nuestra maldad en lo que Dios nos va transformando. Eso es lo que estamos haciendo. Tú estás llamado a vivir como vivió Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Pero vamos a ser despedidos. ¿Aprendieron algo hoy?